Capítulo 2 de urología, infecciones del tracto urinario. Vamos con cistitis intersticial. ¿Cómo pueden clasificarse? Vamos a ver que se pueden clasificar por anatomía o por gravedad. En anatomía tenemos que por altas, que serían las renales, y por infección del tracto urinario bajo, que sería la cisturetritis y prostatitis. En gravedad tenemos complicada y tenemos no complicada. En la complicada vamos a tener cuando son anomalías anatómicas, cuando tienen catéter y que la infección es por catéter, cuando es en varones inmediatamente si tienen un paciente con uretritis, con infecciones del tracto urinario, cistitis intersticial, automáticamente se vuelve complicada. Con uropatía obstructiva, en infección, ¿cómo se llama? Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, y en reflujo vesíco-ureteral. En la no complicada tenemos lo que es disuria, urgencia, frecuencia y hematuria al final del chorro. ¿Ok? Bueno, también se menciona algo de reinfección y recidiva. ¿Cuándo sabemos que es una reinfección? Cuando volvemos a tener una infección, pero este es un tipo de germen. Bueno, aquí puse un cuadrito para que se diferencie. Entonces, esto es una reinfección cuando te infectas otra vez por un germen diferente. Y aquí en la recidiva, esta es prácticamente menos frecuente que esta, es la más frecuente. Esta es la menos frecuente. Y aquí estamos hablando de que te volviste a infectar por E. coli, así, por el mismo patógeno. Esto se puede ver en la recidiva en divertículos, en cuerpos extraños, en litiasis, en prostatitis crónica y en fístulas vaginales o intestinales. ¿Por qué se da esto? Porque son bacterias que difícilmente se van a eliminar por el antibiótico, por eso pues prácticamente es la misma y ahí queda. Okay. Hay 3 vías de infección que son la linfática, la hematógena. Estas dos la verdad no son muy frecuentes, solo mencionan prácticamente la ascendente, que como su nombre lo dice es cuando las bacterias suben prácticamente por la uretra. Aquí tenemos, mencionan que la ascendente es la más frecuente, se da en mujeres más que nada. ¿Por qué se da en mujeres? Porque tienen un tracto corto y la uretra es ancha, corta y ancha. Entonces es una entrada muy fácil. Aquí puse los patógenos y pues hay que imaginar como una puerta enorme, entonces entran muy fácil. ¿Ok? Y en la parte de cuando es por catéteres, se dice que es igual vía ascendente, pero hay un riesgo de infección. Si tú tienes un catéter el lunes, el martes van a tener 10% de probabilidad de infectarse, el miércoles 15, o sea, sube 5% de riesgo de infección por día. En cuestión de los patógenos, el que más está, o el más frecuente es la E. coli con un 85%, las demás son Proteus, Pseudomonas y Klebsiella. Okay. Generalmente son gram negativos. Y en gram positivos tenemos a uno que es el Saprophyticus, que es importante porque nos dice que se da en el 10 al 15% de las mujeres que tienen vida sexual activa. Y si, por ejemplo, preguntan Saprophyticus, es por mujeres jóvenes con vida sexual activa. Es el agente que causa infecciones de tracto urinario y que tiene clínica miccional. El grado de infección que va a tener depende de la virulencia, del tamaño del patógeno y de la defensa del cuerpo. Obviamente, pues cuando son inmunocomprometidos, pues va a haber una mayor infección o una mayor gravedad. En cuestión de la clínica miccional, vamos a tener que se presenten un 30% de las infectadas. Vamos a ver que tienen menos de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia y 3/4 partes presentan piuria y síntomas activos. Así pues prácticamente podemos tener que los patógenos habituales, cuando hay una infección por patógenos habituales, podemos ya determinar que es una infección del tracto urinario con niveles más bajos. Aquí es menos 10 a las 5 y aquí cuando son patógenos habituales como E. coli podemos tomarlo como 10 a la 2, 10 a la 4. Esto la verdad no tiene mucha relevancia, nunca lo preguntan, pero pues es lo que dice el libro. Ok.
Nos puede dar lo que es una uretritis. La uretritis se da por 2 agentes, que es Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Okay. En esta parte, bueno, la más frecuente es por clamidia. Y bueno, son tomadas, por ejemplo, estas infecciones de transmisión sexual. Y bueno, en infecciones nosocomiales se dice que ya el E. coli no va a ser el 85%, sino el 50%. ¿Por qué? Porque vamos a tener ya que son streptococos gram positivos, que son los streptococos y estafilococos, y que son por Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, que son los negativos. ¿Qué más? Nada más. Ok. Aquí prácticamente tenemos que vamos a tener fiebre, nos va a dar como como síntomas generales que son, vamos a tener la BCG alta, vamos a tener fiebre, vamos a tener dolor, generalmente en los flancos, por los riñones, y puede haber una pielonefritis y pues obviamente aquí puse el muñequito como que tiene dolor y todo. Bueno, generalmente va a haber dolor, y obviamente los leucos altos, que se va a ver dependiendo de qué tipo de paciente es, y en el capítulo pasado se decía que era de más de 10 unidades formadas de colonia, pero estos numeritos chiquititos son como que los que dicen que, bueno, si es mujer, entonces lo tomamos como 10 a la 5. Si tiene piuria y síntomas, no es necesario que llegue 10 a la 5, sino 10 a la 4, pero pues eso la verdad no creo que sea muy relevante. Bueno, nunca lo han preguntado que yo sepa. 3, 4, 5, ok. Y bueno, en diagnóstico tenemos que se va a hacer por clínica más cultivo. La clínica más cultivo son los que nos va a dar el diagnóstico prácticamente. Entonces, más de 10 unidades, 10 a las 5 unidades formadas de colonia. Si tiene ya 2 gérmenes, puse hasta 3312 como en Monster Inc. Infectado 3312, entonces quiere decir que cuando ya tenemos 2 gérmenes diferentes, es que ya está contaminado. Entonces por eso puse 3312 por Monster Inc. Si no la han visto, pues vean la película y me van a entender. Pero bueno, 2 gérmenes, más clínica, más 10 unidades formadas, mayor de 10 unidades formadas de colonia, ya está contaminado. Ok, si tenemos a una mujer con síntomas y tiene 10 a la 3, no a la 5, pero ignoren este numerito, yo solo lo estoy diciendo como viene en el libro, ya es que también está contaminado. Si tenemos un paciente varón, así fíjense que varón ya sabemos que es complicado de entrada porque es varón. Y aquí es 10 a la 3, aquí es 10 a la 4, cuando sea varón, o pielonefritis, 10 a la 4 unidades formadores de colonias. Cuando el cultivo se da por punción suprapúbica, por eso puse esto es como una aguja, pero en punción suprapúbica nos piden más de 10 a las 2 unidades formadas de colonia. Si tenemos piuria más síntomas, inmediatamente pensamos ya que tenemos una infección del tracto urinario. Esto hay una excepción en niños. ¿Por qué en niños? Porque cuando el niño tiene fiebre, pues prácticamente va a haber piuria. Piuria por fiebre. No quiere decir que el niño tenga una infección del tracto urinario. Nos aparece un recuadrito que dice recuerdan, y lo que tienen que recordar es que Proteus es una bacteria que crea ureasa, y al crear ureasa, así como el Helicobacter, alcaliniza la orina. Entonces, como alcaliniza la orina, nosotros no podemos dar nitrofurantoína, porque la nitrofurantoína solo actúa de manera correcta en un medio ácido. Entonces, si tienen un paciente con Proteus, nitrofurantoína no va a servir de nada, porque el Proteus tiene ureasa que alcaliniza, y lo de la nitrofurantoína solo sirve para un medio ácido. Okay. La bacteriuria asintomática, como su nombre lo dice, es que pues bueno, está contaminada la orina, pero pues no tiene síntomas. Esto se da en 10 a las 5 unidades formadores de colonias, no debe de tener síntomas, por eso es asintomática, y deben de ser 2 urocultivos, mismo germen, tomados, por eso le puse lunes 10, lunes 17, con una semana de diferencia. Si tienes un cultivo con 2 urocultivos con el mismo germen tomados con una semana de diferencia y sale de 10 a las 5 unidades formadores de colonia, pues estás hablando de una bacteriuria asintomática. Obviamente, pues el diagnóstico va a ser si la paciente no tiene absolutamente ningún síntoma,
No vas a poner infección del tracto urinario, prostatitis o uretritis o cualquier otra cosa de la vía urinaria. Tiene que ser bacteriuria asintomática, como su nombre lo dice. Y ¿cómo se va a dar un tratamiento cuando tienes un paciente con bacteriuria asintomática? No, pero ¿en qué casos sí se tiene que dar un tratamiento? En menores de 5 años, en embarazadas, en pacientes con VIH, o sea, inmunocomprometidos, o como profilaxis para una cirugía urológica, porque no vas a hacer una cirugía con un paciente que está contaminado, aunque no tenga síntomas, pues es mejor darle tratamiento para que no se complique. A ver, ¿qué más? En esta parte, cuando tienen catéter o sondas permanentes y que tienen bacteriuria asintomática, no se va a dar el tratamiento. ¿Cuándo sí se va a dar el tratamiento? Cuando ya se presentó una infección o una contaminación, aunque no tenga síntomas, 3 a 5 días por retiro. Si tú retiras la sonda y 3 a 5 días después te sale que tiene, entonces das tratamiento. Pero si retiras la sonda e inmediatamente haces el cultivo y si tiene, pues no das tratamiento, te esperas 3 a 5 días por retiro. ¿Ok? Y si tiene factores de riesgo, como que sea, igual como decía aquí, menores de 5 años, embarazadas, VIH y así, es cuando vas a dar. Y bueno, hay dos tipos de pautas. Hay una pauta corta, que es el tratamiento de pauta corta de 3 días. Esto no se debe dar cuando tienes pielonefritis, que vamos a poner como inflamación del riñón, pielonefritis, cálculos, vía anatómica, vía anómala y resistencia a los antibióticos. Pues obviamente no vas a dar una pauta corta, tienes que dar una pauta larga de 14 días. Y bueno, en infecciones del tracto urinario bajo en mujeres, se recomienda, hay 2 tipos, de 7 días y de 3 días. El de 7 días es el mayor costo. Y lo malo de los 3 días es que hay una recurrencia temprana, pero acorde al libro y a GPS me parece, lo más usado es que des una monodosis de 3 días. ¿Qué se va a usar? Se va a usar nitrofurantoína. Bueno, el primero que se debe dar es trimethoprim con sulfamethoxazol. De ahí se debe de dar, o sea, en el segundo caso que no tengas trimethoprim, nitrofurantoína, a menos que sea Proteus, porque acuérdense que no funciona en medio ácido. Fosfomicina es la tercera. Cuando hay una respuesta mala a estos tratamientos o sea una complicada, entonces ya no vamos a dar ni trimethoprim, ni nitrofurantoína, ni fosfomicina. Vamos a dar fluorquinolona, cefalosporinas o betalactámicos. Y bueno, en embarazadas se va a dar una pauta de 7 días, no de 3 días. Y no se debe de dar sulfamidas al final del embarazo porque pues hay carnícteros. Y no podemos dar quinolonas en embarazadas porque hay una afectación del cartílago de crecimiento. Okay. Y bueno, en la ITU recurrente, ¿cómo diagnosticamos una ITU recurrente? Es un paciente que nos dice que tuvo 3 o más episodios de infección del tracto urinario al año. ¿Cómo vamos a hacer la profilaxis? Vamos a hacer, bueno, es recurrente, o sea, todo el tiempo está con infecciones, entonces vamos a hacer una profilaxis con trimethoprim con sulfamethoxazol o con fluorquinolona. Ahí como, bueno, se contradice un poco, pero pues dice que si hay resistencia al tratamiento de fluorquinolona, pero en el libro menciona que trimethoprim sulfamethoxazol, dosis única, alternando 6 meses y se puede dar hasta 2 años, de 6 meses a 2 años, dependiendo cómo responde el paciente. Aquí te dan una serie de indicaciones, que es tomar mucha agua, hacer micciones frecuentes, buena higiene. Y en cuestión aquí, ¿por qué puse sex after sex? Dosis única es porque se dice que hay muchos pacientes que tienen sexo y después del sexo empiezan con los síntomas o se infectan prácticamente. Entonces lo que podemos hacer es, cada vez que tengan sexo, pues dar una dosis única, ya sea de trimethoprim o de fluorquinolona después del sexo. Y en posmenopáusicas pues es muy común lo de las infecciones, y eso se trata con estrógenos tópicos vaginales. En pielonefritis no complicada, hay de leve a moderada, En leve a moderada podemos dar trimethoprim con sulfamethoxazol, podemos dar fluorquinolonas y podemos dar betalactámicos. En graves y en pacientes hospitalizados podemos dar ampicilina, que cubre el enterococo, o podemos dar cefalosporinas de segunda o de tercera generación. O también podemos dar ureidopenicilinas, que esto pues prácticamente cubre
cubre pseudomonas. Y, ¿qué más? Ah, ok. Y en pseudomonas generalmente atacan a los inmunocomprometidos.